Había una vez un pueblo donde el agua era más valiosa que el oro. San Miguel del Cerro, un lugar olvidado por Dios y abandonado por el gobierno. Las casas de adobe se desmoronaban bajo el sol implacable. Los pozos se habían secado hace años. Pero esta historia no es sobre la sequía, es sobre un niño de 8 años llamado Mateo, un niño que cada mañana caminaba 3 kilómetros hasta el río seco, esperando encontrar aunque fuera un charco de agua lodosa. Mateo vivía con su abuela Carmen, una mujer de 67 años, encorvada por el trabajo y la tristeza. Sus manos agrietadas contaban historias de una vida dura, pero sus ojos brillaban cada vez que veía a su nieto. Esa mañana del 15 de marzo, Mateo se despertó antes del amanecer. Como siempre, tomó su mochila azul desgastada, esa misma mochila que su madre le había regalado antes de desaparecer. Se colgó los 2 bidones de plástico y salió sin hacer ruido. La abuela Carmen lo vio partir desde la ventana, como todas las mañanas durante 3 años. Pero algo era diferente ese día. Mateo se detuvo en la puerta, se volteó hacia la casa, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Abuela, hoy voy a encontrar agua buena, te lo prometo. Fueron las últimas palabras que Carmen escuchó de su nieto. ¿Qué secretos escondía ese pueblo aparentemente tranquilo? Déjanos tu comentario sobre qué crees que pasó con Mateo, y no olvides suscribirte para conocer toda la verdad. Mediodía. El sol caía como plomo derretido sobre San Miguel del Cerro. Mateo no había regresado. Carmen caminaba de un lado a otro en su pequeño patio de tierra. Sus sandalias gastadas levantaban nubes de polvo con cada paso nervioso. El reloj de pared marcaba las 12:30. Mateo siempre regresaba a las 11. Siempre, a la 1 de la tarde, Carmen salió a buscarlo. Sus piernas temblorosas apenas la sostenían, pero el amor de abuela le daba fuerzas que no sabía que tenía. Caminó por el sendero polvoriento que Mateo recorría cada día. Gritaba su nombre hasta quedarse ronca. Mateo, mijo, ¿dónde estás? El eco de su voz se perdía en el silencio del desierto. Llegó al río seco, ese lugar maldito donde alguna vez hubo vida. Ahora solo quedaban piedras blancas y arena, que quemaba los pies descalzos. Pero Mateo no estaba ahí. Carmen corrió de regreso al pueblo. Tocó puerta por puerta. ¿Han visto a mi nieto? ¿Han visto a Mateo? Los vecinos salieron de sus casas. Don Roberto, el carpintero sin trabajo. Doña María, que vendía tortillas en la plaza. El joven Andrés, que soñaba con irse a la ciudad. Todos conocían a Mateo, ese niño silencioso pero sonriente que saludaba a cada persona con respeto. Formaron grupos de búsqueda. Revisaron cada rincón del pueblo, cada casa abandonada, cada árbol seco donde un niño podría haberse refugiado del sol. Nada. Cuando el sol se ocultó detrás de los cerros, Carmen se desplomó en el suelo de la plaza. Sus lágrimas caían sobre la tierra sedienta, y por primera vez en su vida, perdió la esperanza. Pero el destino tenía otros planes. La desaparición de un niño puede cambiar todo un pueblo. ¿Qué misterios esconde San Miguel del Cerro? Comparte tu teoría en los comentarios y suscríbete para descubrir la verdad que nadie esperaba. 3 días después de la desaparición de Mateo, llegó a San Miguel del Cerro un auto que nadie esperaba. Era negro, brillante, completamente fuera de lugar en ese pueblo de tierra y pobreza. Del auto bajó un hombre de unos 35 años. Traje caro, zapatos que costaban más que lo que la mayoría de las familias ganaba en un año. Llevaba gafas oscuras y una expresión que no revelaba nada. Se llamaba Leonardo Vázquez. Leonardo preguntó por la casa de Carmen. Los niños lo señalaron, con curiosidad. Nunca habían visto a alguien así en su pueblo. Cuando Carmen abrió la puerta de su casa, sus ojos hinchados de tanto llorar se encontraron con este extraño elegante. Señora, vine por el niño desaparecido, por Mateo. Carmen sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía del niño? Leonardo explicó que trabajaba para una organización de búsqueda de personas desaparecidas. Dijo que tenía recursos, tecnología, gente especializada, pero había algo en sus ojos que Carmen no lograba descifrar. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudaría a nosotros? Somos gente pobre,
No tenemos nada que ofrecerle. Leonardo miró hacia el suelo. Sus manos temblaron ligeramente. Todos los niños merecen ser encontrados, señora. Carmen no lo sabía entonces, pero esas palabras escondían una verdad que destrozaría todo lo que creía conocer. Leonardo organizó una búsqueda masiva. Trajo equipos de la ciudad, drones, perros entrenados, tecnología que la gente del pueblo solo había visto en televisión. Durante una semana completa, peinaron cada metro cuadrado de la región, pero Mateo seguía sin aparecer, y Leonardo se quedó en el pueblo, rentó un cuarto en la única posada del lugar. Decía que no se iría hasta encontrar al niño. Los vecinos empezaron a murmurar. ¿Qué interés podía tener un hombre rico en un niño pobre de un pueblo olvidado? La respuesta estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Los extraños que aparecen en momentos de crisis siempre esconden secretos. ¿Qué conexión tendría Leonardo con Mateo? Deja tu comentario con tus sospechas y no olvides suscribirte para conocer la impactante verdad. 2 semanas después de la desaparición, cuando la esperanza ya se había convertido en resignación silenciosa, sucedió algo que cambiaría todo. Era domingo por la mañana. Doña María salía temprano a recoger nopales en el cerro. Iba acompañada de su perro Canelo, un mestizo amarillo que conocía cada piedra de esa tierra. Canelo se adelantó corriendo hacia unas rocas altas. Empezó a ladrar de forma extraña. No era su ladrido normal, era diferente. Doña María subió, con dificultad por las piedras. Sus 50 años pesaban como piedras en las rodillas, y allí, entre una grieta de la roca, estaba la mochila azul de Mateo. El corazón de Doña María se detuvo por un segundo. Gritó tan fuerte que su voz rebotó en todas las montañas del valle. En menos de una hora, todo el pueblo estaba reunido alrededor de esas rocas. Carmen llegó, corriendo, con Leonardo justo detrás de ella. La mochila estaba intacta, sin rasgaduras, sin señales de violencia, pero dentro había algo que nadie esperaba encontrar. Carmen abrió la mochila con manos temblorosas. Dentro estaban las cosas normales de Mateo, su cuaderno de la escuela, un lápiz mordisqueado, una canica azul que era su tesoro más preciado, pero también había una carta escrita con la letra temblorosa de un niño de 8 años. Carmen la leyó en voz alta, y cada palabra fue como un puñal en el corazón de todos los presentes. Abuela, si encuentras esta carta, es porque ya me fui. No te pongas triste. Encontré a alguien que me estaba esperando. Alguien que dice que es mi familia de verdad. Te amo mucho, abuela, pero tengo que irme. Cuídate, Mateo. El silencio que siguió fue más pesado que el aire antes de una tormenta. Pero lo que nadie notó en ese momento fue la reacción de Leonardo. Sus manos apretaron los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus ojos detrás de las gafas oscuras se llenaron de algo que parecía culpa, y murmuró algo que solo Carmen alcanzó a escuchar. Dios mío, ¿qué he hecho? Una carta puede revelar secretos, pero también puede esconder mentiras. ¿Qué era? ¿Sabía Leonardo que los demás no sabían? Comparte tu teoría en los comentarios y suscríbete para descubrir qué sucedió realmente. Esa noche, después de que todos regresaran a sus casas con más preguntas que respuestas, Leonardo se quedó solo en su cuarto de la posada. Se quitó las gafas oscuras, se aflojó la corbata. Por primera vez en semanas, dejó caer la máscara que había estado usando, y lloró. Lloró como no lloraba desde que era niño, porque Leonardo Vázquez tenía un secreto que lo había perseguido durante 8 años, un secreto que lo llevó hasta ese pueblo polvoriento en medio de la nada. Hace 8 años, Leonardo era un hombre diferente. Tenía 27 años, acababa de graduarse de la universidad, tenía toda la vida por delante, y tenía una novia, se llamaba Patricia. Patricia era hermosa, inteligente, y estaba embarazada, pero Leonardo no estaba listo para ser padre. Tenía miedo, era egoísta, quería vivir su vida, hacer carrera, ganar dinero. Cuando Patricia le dijo que estaba embarazada, Leonardo hizo lo peor que un hombre puede hacer. La abandonó, le dejó dinero en la mesa, una nota fría, y desapareció de su vida. Patricia regresó a su pueblo natal,
San Miguel del Cerro, donde vivía su madre, Carmen. Patricia tuvo al bebé sola, un niño hermoso al que llamó Mateo. Leonardo siguió con su vida, hizo carrera, ganó dinero, mucho dinero, pero nunca fue feliz. Durante 8 años trató de olvidar, pero los remordimientos lo comían vivo cada noche, hasta que un día, contrató a un investigador privado. Quiero saber qué pasó con Patricia y mi hijo. El investigador le trajo noticias devastadoras. Patricia había muerto 5 años atrás. Cáncer. No tenía dinero para tratamiento. El niño vivía con su abuela, en la pobreza más absoluta. Leonardo se volvió loco de culpa. Decidió que tenía que hacer algo. Tenía que encontrar a su hijo. Tenía que compensar tantos años de abandono. Pero cuando llegó a San Miguel del Cerro, el niño había desaparecido. Era como si el universo le estuviera cobrando todo el dolor que había causado. Leonardo se levantó de la cama, caminó hacia la ventana, miró las estrellas sobre el pueblo, dormido, y tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a decir la verdad. Los secretos del pasado siempre regresan para cobrar venganza. ¿Será que Leonardo es realmente el padre de Mateo? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para conocer cómo continúa esta historia llena de revelaciones. La mañana siguiente, Leonardo tocó la puerta de Carmen. La anciana abrió con ojos cansados. No había dormido en toda la noche. Señora, Carmen, necesito hablar con usted. Sobre Mateo, sobre Patricia. Carmen sintió que las piernas le temblaron al escuchar el nombre de su hija. ¿Usted conocía a mi Patricia? Leonardo se quitó las gafas oscuras. Por primera vez, Carmen pudo ver sus ojos. Eran del mismo color que los de Mateo, verde claro, con pequeñas manchitas doradas. Señora, yo soy el padre de Mateo. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Carmen se tambaleó. Tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. ¿Usted es el hombre que abandonó a mi hija embarazada? La voz de Carmen temblaba entre la ira y el dolor. Leonardo bajó la cabeza. No podía mirar a los ojos de la mujer que había criado a su hijo mientras él vivía en la comodidad de la ignorancia voluntaria. Sí, señora, soy el cobarde que las abandonó. Soy el responsable de que Patricia muriera en la pobreza. Soy el culpable de que Mateo creciera sin padre. Carmen cerró los puños. Toda una vida de sacrificios. Toda una vida cuidando al nieto, mientras este hombre vivía como rico en la ciudad. Pero luego, algo cambió en su expresión. Si usted es su padre, ¿por qué apareció justo ahora? ¿Por qué cuando Mateo desapareció? Leonardo respiró profundo. Era hora de confesar toda la verdad. Le contó sobre el investigador privado, sobre descubrir la muerte de Patricia, sobre los años de culpa que lo estaban matando por dentro. Vine para buscarlo, para llevármelo conmigo, para darle la vida que debió haber tenido desde el principio. Pero llegué tarde, llegué cuando ya había desaparecido. Carmen procesó las palabras lentamente. ¿Llevárselo? ¿Sin preguntarme? ¿Sin preguntarle a él? Llora, yo tengo dinero, puedo darle educación, una casa grande, un futuro. Carmen dio un paso hacia adelante. Sus ojos brillaban con una furia que Leonardo nunca había visto. ¿Dinero? ¿Cree que el dinero puede reemplazar 8 años de amor? 8 años de noche sin dormir cuando tenía fiebre, 8 años de verlo crecer. Y entonces Carmen dijo algo que destrozó a Leonardo por completo. Mateo me preguntaba por su papá cada noche antes de dormir. Y yo le decía que su papá estaba en el cielo con su mamá, porque para mí, un hombre que abandona a su familia está muerto. La verdad puede ser más dolorosa que cualquier mentira. ¿Podrá Leonardo redimirse después de tanto daño? Comparte qué crees que debería hacer y no olvides suscribirte para ver cómo continúa esta historia de dolor y esperanza. Después de la confesión de Leonardo, algo cambió en San Miguel del Cerro. Carmen no le volvió a dirigir la palabra, pero tampoco le pidió que se fuera, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que necesitaba su ayuda para encontrar a Mateo. Leonardo intensificó la búsqueda, gastó miles de dólares, contrató más investigadores, ofreció recompensas, pero había algo que no encajaba. La carta de Mateo decía que había encontrado familia de verdad. Pero, ¿quién más podría ser familia del niño?
Leonardo decidió investigar el pasado de Patricia. Tal vez sabía algo que no sabía. Fue al registro civil del pueblo, habló con las personas mayores que habían conocido a Patricia toda su vida, y descubrió algo perturbador. Patricia había estado saliendo con otro hombre antes de irse a la ciudad, un hombre llamado Rubén Morales. Rubén era hijo de una familia de ganaderos prósperos de la región. Había estudiado en la capital. Era guapo, inteligente, y estaba perdidamente enamorado de Patricia. Cuando Patricia se fue a la ciudad para estudiar, Rubén le prometió que la esperaría, pero Patricia nunca regresó, hasta que llegó embarazada y sola. Rubén trató de acercarse a ella, quería casarse con ella, a pesar del embarazo, quería criar al niño como si fuera suyo, pero Patricia lo rechazó. Le dijo que no podía aceptar su amor por compasión. Rubén se casó con otra mujer, tuvo hijos propios, pero nunca olvidó a Patricia, y cuando Patricia murió, Rubén estuvo en el funeral. Leonardo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Decidió buscar a Rubén Morales. Lo encontró en un rancho a 2 horas del pueblo. Era un hombre de 45 años, exitoso, respetado en la comunidad. Cuando Leonardo le mencionó a Mateo, la reacción de Rubén fue extraña. Primero negó conocer al niño más allá de vista, luego se puso nervioso, finalmente, se enojó y le pidió a Leonardo que se fuera de su propiedad, pero Leonardo había visto algo en los ojos de Rubén: culpa. Los secretos de un pueblo pequeño pueden ser más profundos que cualquier pozo. ¿Qué esconde Rubén Morales? Deja tu teoría en los comentarios y suscríbete para descubrir la verdad que está a punto de salir a la luz. Leonardo no podía quitarse de la cabeza la reacción de Rubén. Decidió vigilar el rancho. Por 3 días, se quedó escondido entre los matorrales, observando las rutinas de la familia Morales. Rubén salía temprano a supervisar el ganado. Su esposa cuidaba de sus 2 hijos adolescentes. Era una familia normal, próspera, aparentemente feliz. Pero el 4.º día, Leonardo vio algo que le heló la sangre. Rubén salía de una construcción apartada del resto de las casas del rancho, un pequeño cuarto de adobe que parecía estar abandonado. Pero cuando Rubén salió, cerró la puerta con llave. ¿Por qué cerrar con llave un cuarto abandonado? Leonardo esperó hasta que la familia se durmiera. Bajo la luz de la luna, se acercó al pequeño cuarto. La puerta estaba cerrada, pero había una ventana pequeña en la parte trasera. Leonardo se subió a unas cajas y miró hacia adentro. El cuarto estaba habitado. Había una cama pequeña, juguetes desperdigados por el suelo, libros de niños, y sobre la mesa, reconoció algo que le paró el corazón: la canica azul de Mateo, su tesoro más preciado. Leonardo entendió todo en un segundo terrible. Rubén había secuestrado a Mateo. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Leonardo corrió de regreso al pueblo. Despertó a Carmen. Le contó lo que había visto. «Tenemos que llamar a la policía», gritó Carmen. «No, primero tenemos que asegurarnos de que Mateo esté bien. Si Rubén se siente acorralado, podría lastimarlo». Carmen y Leonardo regresaron al rancho antes del amanecer. Esta vez llevaron a don Roberto y a otros hombres del pueblo. Rodearon el rancho silenciosamente. Leonardo tocó la puerta principal. Rubén abrió, aún en pijama. Cuando vio a Leonardo, su cara se puso pálida. «¿Dónde está mi nieto?». Carmen apareció detrás de Leonardo, con una furia que daba miedo. Rubén trató de cerrar la puerta, pero los hombres del pueblo ya la habían rodeado. «No sé de qué hablan. Aquí no hay ningún niño». Pero su voz temblaba. Leonardo señaló hacia el cuarto apartado. «Entonces no tendrá problema en que revisemos esa construcción». Rubén miró hacia el cuarto, luego hacia su esposa y sus hijos, que habían salido por el ruido. Su familia lo miraba sin entender nada, y en ese momento, Rubén Morales se derrumbó. Está bien, pero no es lo que parece. Yo no lo lastimé. Yo solo quería cuidarlo». Cuando el amor se convierte en obsesión, las líneas entre el bien y el mal desaparecen. ¿Qué llevó a Rubén a secuestrar a Mateo? Comparte tu opinión y no olvides suscribirte para conocer la impactante verdad detrás de este secuestro. Carmen corrió hacia el cuarto apartado como si tuviera alas en los pies. La puerta estaba cerrada con llave,
pero don Roberto la derribó de una patada, y allí estaba Mateo, sentado en la cama pequeña, con la misma ropa que llevaba el día que desapareció. Estaba delgado, pálido, pero vivo. Abuela, gritó cuando la vio. Carmen lo abrazó tan fuerte que pensó que se iba a quebrar. Lloró tanto que sus lágrimas empaparon la camisa sucia del niño. Mijo mío, ¿estás bien? ¿Te lastimó? Mateo negó con la cabeza. No, abuela, Rubén fue bueno conmigo, me daba de comer, me dejaba jugar, pero yo quería regresar contigo. Le dije todos los días que quería regresar. Leonardo se quedó parado en la entrada, viendo el reencuentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que veía a su hijo desde que llegó al pueblo. Mateo lo miró con curiosidad. ¿Y usted quién es? Carmen miró a Leonardo, luego miró a Mateo. No sabía qué decir. Después te explico. Mijo, primero vamos a casa. Pero antes de irse, Carmen se volteó hacia Rubén, que estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto a un niño inocente? Rubén levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos de llorar. ¿Por qué? Porque él es lo único que me queda de Patricia. Y entonces, Rubén contó su historia, contó sobre su amor por Patricia, sobre cómo la había esperado durante años, sobre cómo había tratado de ayudarla cuando regresó embarazada. Cuando Patricia murió, sentí que se llevaba una parte de mi alma, pero Mateo tenía sus ojos, su sonrisa, su forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Rubén había estado observando a Mateo desde lejos durante años. Lo había visto crecer en la pobreza, lo había visto caminar todos los días en busca de agua. Yo tengo dinero, tengo una buena casa, podría darle todo lo que necesitaba. Pensé que si me lo llevaba, podría criarlo como si fuera mi hijo, como siempre quise criar al hijo de Patricia. Pero yo no soy su hijo, dijo Mateo, con la honestidad cruel de los niños, y mi abuela me necesita. Rubén asintió, derrotado. Lo sé, mijo, lo supe desde el primer día, pero no sabía cómo dejarte ir. La esposa de Rubén se acercó, llorando. Yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido. Rubén, ¿cómo pudiste hacerle esto a una familia? Rubén miró a su esposa, a sus hijos, a toda la gente del pueblo que lo miraba con decepción. Había perdido todo por una obsesión que confundió con amor. El amor verdadero significa dejar ir cuando es necesario. ¿Podrá Rubén enfrentar las consecuencias de sus actos? Deja tu comentario sobre qué crees que pasará con él y suscríbete para ver el desenlace de esta historia. La policía llegó 2 horas después. Se llevaron a Rubén esposado. Su esposa y sus hijos lloraban en la puerta del rancho, sin entender cómo el hombre que creían conocer había sido capaz de secuestrar a un niño. Mateo estaba de regreso en casa de Carmen, bañado, bien alimentado, rodeado de todos los vecinos, que lo habían buscado incansablemente, pero había una conversación pendiente. Carmen sabía que tenía que decirle a Mateo la verdad sobre Leonardo. Esperó hasta que se quedaron solos. Leonardo había salido a hacer unas llamadas. Mateo, mijo, ese señor que estuvo ayudando a buscarte, tengo que decirte algo importante sobre él. Mateo la miró con esos ojos verdes que tanto le recordaban a Patricia. ¿Qué, abuela? Carmen respiró profundo. Él es tu papá. Mateo se quedó callado. Por un largo tiempo. ¿Mi papá? ¿Pero no estaba muerto? No, mijo, yo te dije eso porque él nos había abandonado, pero ahora vino a buscarte. Mateo procesó la información con la seriedad de un adulto. ¿Y por qué nos abandonó? Carmen no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años las complejidades del miedo y la cobardía adulta? En ese momento, Leonardo regresó. Había escuchado la conversación desde la puerta. Se acercó a Mateo y se arrodilló para quedar a su altura. Mateo, yo cometí el error más grande de mi vida cuando te abandoné. A ti y a tu mamá. Era joven, tenía miedo, y fui un cobarde. Mateo lo miraba sin expresión. No te voy a mentir, hijo, no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que no he pasado un solo día sin arrepentirme, y que he venido a pedirte una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Preguntó Mateo. Para ser tu papá, para cuidarte, para darte todo lo que no pude darte durante estos
8 años. Mateo miró a Carmen. ¿Y mi abuela? Leonardo sintió que se le partía el corazón, porque entendió que para Mateo, Carmen no era solo su abuela, era su madre, su padre, su familia completa. Tu abuela siempre será tu abuela, nadie puede cambiar eso. Pero Mateo tenía otras preguntas. ¿Tú tienes mucho dinero? Leonardo asintió. ¿Y una casa grande? Volvió a asentir. ¿Y por eso quieres llevarme contigo? La pregunta golpeó a Leonardo como un puño en el estómago, porque sonaba exactamente a lo que Rubén había intentado hacer. Los errores del pasado pueden repetirse de formas diferentes. ¿Será Leonardo diferente a Rubén, o cometerá el mismo error? Comparte qué piensas y no olvides suscribirte para ver cómo evoluciona esta compleja historia familiar. Leonardo se quedó helado con la pregunta de Mateo. ¿Y por eso quieres llevarme contigo? Por un momento terrible, Leonardo se dio cuenta de que tal vez no era muy diferente de Rubén. Ambos querían llevarse al niño a una vida mejor sin preguntarle qué quería él. No, hijo, no quiero llevarte conmigo por el dinero o la casa grande. Mateo esperó una mejor respuesta. Leonardo miró a Carmen, que observaba la conversación, con el corazón en la garganta. Quiero conocerte, quiero que me conozcas, quiero ser parte de tu vida, pero solo si tú quieres. ¿Y si no quiero? La pregunta fue directa, honesta, como solo los niños saben ser. Leonardo sintió que se le cerraba la garganta. Entonces respetaré tu decisión, y me iré sabiendo que estás donde quieres estar. Mateo asintió. Parecía satisfecho con la respuesta. ¿Puedo pensarlo? Carmen se acercó y abrazó a su nieto. Claro que puedes pensarlo, mijo. Toma todo el tiempo que necesites. Durante los siguientes días, Mateo hizo algo que sorprendió a todos los adultos. Entrevistó a Leonardo, como un pequeño detective. Le hacía preguntas todos los días. ¿Por qué abandonaste a mi mamá? ¿Dónde has vivido todos estos años? ¿Tienes otros hijos? ¿Te gusta el fútbol? ¿Sabes cocinar? Leonardo respondía cada pregunta con honestidad brutal, sin endulzar nada, sin mentiras piadosas, y poco a poco, algo comenzó a cambiar. Una tarde, Mateo le preguntó, ¿mi mamá te amaba? Leonardo sintió que se le partía el alma. Sí, hijo, tu mamá me amaba mucho, y yo la amaba a ella, pero era muy joven y muy tonto para entender lo que eso significaba. ¿Y ahora ya no eres tonto? Leonardo sonrió por primera vez en semanas. Sigo siendo tonto en muchas cosas, pero ahora sé que el amor significa quedarse, significa luchar, significa no huir cuando las cosas se ponen difíciles. Mateo asintió como si fuera un viejo sabio. ¿Y si yo decido que quiero conocerte, pero quedarme aquí con mi abuela? El corazón de Leonardo se llenó de esperanza y dolor al mismo tiempo. Entonces vendría a visitarte todos los fines de semana, te ayudaría con la escuela, jugaríamos fútbol, y cuando fueras más grande, si quieres, podrías venir a visitarme a la ciudad. Carmen escuchaba desde la cocina, llorando en silencio, porque se daba cuenta de que Leonardo había aprendido lo que Rubén nunca entendió. El amor verdadero no es poseer, es estar presente sin asfixiar. Una semana después, Mateo tomó su decisión. Quiero conocerte, le dijo a Leonardo, pero quiero quedarme aquí con mi abuela. Leonardo lo abrazó por primera vez, y Mateo no se apartó. Gracias, hijo, te prometo que no te voy a defraudar otra vez. Las segundas oportunidades no se regalan, se ganan día a día. ¿Podrá Leonardo cumplir su promesa? Deja tu comentario sobre qué opinas de su decisión y suscríbete para ver cómo continúa esta historia de redención. 2 meses después, llegó el día del juicio de Rubén Morales. Todo el pueblo de San Miguel del Cerro se trasladó a la ciudad para presenciar el proceso. Rubén estaba pálido, había perdido peso. Su familia lo acompañaba, destrozada pero sin abandonarlo. El fiscal pedía 15 años de prisión por secuestro agravado, pero cuando llegó el momento de que Mateo testificara, sucedió algo que nadie esperaba. Mateo, con sus 8 años y su honestidad implacable, subió al estrado. ¿Rubén te hizo daño?, preguntó el fiscal. No, señor. ¿Te pegó? ¿Te gritó? No, señor. Rubén fue bueno conmigo, me daba de comer, me compraba juguetes. Pero tú querías estar con tu abuela, ¿verdad? Sí, señor.
Le decía todos los días que quería ir a casa, y él lloraba cuando yo le decía eso. El fiscal se sorprendió. ¿Lloraba? Sí, y me decía que lo sentía mucho, que sabía que estaba mal, pero que no podía dejarme ir. Mateo miró directamente a Rubén. Rubén amaba mucho a mi mamá, y cuando ella murió, se sintió muy triste, pero se equivocó. No podía llevarme con él solo porque estaba triste. La sala del tribunal estaba en completo silencio. El abogado defensor de Rubén no sabía si las palabras de Mateo lo ayudaban o lo perjudicaban. Cuando terminó el testimonio, fue Carmen quien pidió hablar. Su señoría, Rubén Morales cometió un delito grave, nos quitó a nuestro niño, nos hizo sufrir de una manera horrible. Rubén bajó la cabeza, esperando las palabras de condena, pero también sé que Rubén amaba a mi hija, y sé que cuidó bien de Mateo durante el tiempo que lo tuvo. No justifico lo que hizo, pero entiendo por qué lo hizo. Carmen respiró profundo. Pido que reciba su castigo, pero también pido misericordia, porque un hombre que actúa por amor equivocado no es igual que un hombre que actúa por maldad. El juez tomó un receso de 2 horas para deliberar. Cuando regresó, su decisión sorprendió a todos. Rubén Morales, es usted culpable de secuestro agravado, pero considerando las circunstancias especiales del caso, y el testimonio de la víctima y su familia, la sentencia es de 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 3 años. Rubén lloró al escuchar la sentencia. Antes de que se lo llevaran, se acercó a Carmen. Perdóneme, señora Carmen, perdóneme por hacerle pasar por esto. Carmen lo miró a los ojos. Ya lo perdoné, Rubén, pero ahora tiene que perdonarse usted mismo. La justicia a veces viene acompañada de compasión. ¿Fue justa la sentencia de Rubén? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para conocer el desenlace final de esta historia. Un año después del secuestro, San Miguel del Cerro había cambiado. Leonardo había cumplido su promesa. Visitaba a Mateo todos los fines de semana. Había construido una pequeña casa en el pueblo para quedarse durante sus visitas. Pero más importante que eso, había usado su dinero para ayudar a toda la comunidad. Construyó un sistema de agua potable para el pueblo. Por primera vez en décadas, las familias tenían agua corriente en sus casas. Abrió una clínica médica pequeña. Contrató a un médico y una enfermera para que atendieran a la gente del pueblo. Renovó la escuela. Compró computadoras, libros, materiales que los niños nunca habían visto. Pero lo más importante de todo, había aprendido a ser padre. No era fácil. Mateo no lo llamaba papá, lo llamaba Leonardo, y eso estaba bien. Jugaban fútbol en las tardes. Leonardo le ayudaba con las tareas, le contaba historias de la ciudad, y Mateo, poco a poco, comenzó a confiar en él. Una tarde, mientras jugaban en el patio de Carmen, Mateo le hizo una pregunta que Leonardo no esperaba. Leonardo, ¿por qué mi mamá no me habló de ti? Leonardo dejó de patear la pelota. ¿Qué quieres decir, hijo? Encontré unas cartas de mi mamá en el cuarto de mi abuela, cartas que escribía pero nunca enviaba, y en esas cartas, habla de ti. Carmen apareció en la puerta, pálida. Mateo, esas cartas eran privadas. Lo sé, abuela, pero necesitaba entender. Mateo miró a Leonardo. Mi mamá te escribía cartas todos los meses. Te contaba sobre mí, sobre cómo crecía, sobre mis primeras palabras, mis primeros pasos. Leonardo sintió que se le cerraba la garganta. Habría venido corriendo, habría cuidado a tu mamá, los habría cuidado a los dos. Mateo asintió. Eso pensé, eso dice mi mamá en las cartas también. Y entonces, por primera vez en un año, Mateo abrazó a Leonardo por iniciativa propia. Creo que mi mamá se habría puesto feliz de saber que al final nos encontramos. El perdón puede llegar de formas inesperadas. ¿Crees que Patricia habría perdonado a Leonardo? Deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete para el emotivo final de esta historia. Esa noche, Carmen le entregó a Leonardo una caja de madera vieja. Son todas las cartas que Patricia te escribió durante 8 años. Leonardo abrió la caja con manos temblorosas. Había docenas de cartas, algunas de solo una página, otras de varias hojas.
Se quedó despierto toda la noche leyéndolas. Cada carta era un pedazo del tiempo perdido que nunca podría recuperar. Querido Leonardo, hoy Mateo dijo su primera palabra. Dijo mamá. Me pregunto si algún día dirá papá. Leonardo, Mateo empezó a caminar hoy. Se parece tanto a ti cuando sonríe. Mateo preguntó por su papá hoy. Le dije que estás muy lejos. No sé si es mentira o verdad. Estoy enferma, Leonardo. Los doctores dicen que es grave. Tengo miedo, no por mí, sino por Mateo. ¿Qué va a pasar con él cuando yo no esté? Esta será mi última carta. Mateo está durmiendo a mi lado en el hospital. Le prometí que siempre lo voy a cuidar. Pero sabemos que las promesas a veces se rompen. Si algún día lees esto, perdóname por no haberte buscado, y por favor, perdónate tú también. Leonardo lloró hasta quedarse sin lágrimas. Por la mañana, fue a buscar a Mateo. Hijo, quiero enseñarte algo. Lo llevó al cementerio del pueblo, frente a la tumba sencilla de Patricia. Hola, Patricia, dijo Leonardo, hincándose frente a la lápida. Siento mucho haber llegado tarde. Mateo se sentó a su lado. ¿Mi mamá puede escucharnos? No lo sé, hijo, pero me gusta pensar que sí. Leonardo puso su mano sobre la lápida. Patricia, encontré nuestro hijo, y es el niño más maravilloso del mundo. Es inteligente como tú, fuerte como tú, y tiene un corazón enorme como el tuyo. Mateo sonrió. Te prometo que lo voy a cuidar. No voy a reemplazar el amor que tú le diste, pero voy a amarlo con todo lo que tengo. Y entonces Mateo hizo algo que partió y sanó el corazón de Leonardo al mismo tiempo. Mamá, ya no tienes que preocuparte por mí. Tengo a mi abuela Carmen, que me ama mucho, y ahora tengo a Leonardo, que también me va a cuidar. Y yo voy a cuidar de los dos. Leonardo abrazó a su hijo que había crecido sin él, pero que había crecido bien gracias al amor de una abuela extraordinaria. Te amo, Mateo. Y por primera vez, Mateo respondió, yo también te amo, papá. El amor verdadero trasciende el tiempo y la distancia. ¿Crees que Patricia habría estado orgullosa de cómo terminó esta historia? Comparte tu reflexión final y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. 5 años han pasado desde aquel día terrible en que Mateo desapareció buscando agua. San Miguel del Cerro ya no es el pueblo polvoriento y olvidado de antes. Tiene agua corriente, una clínica que funciona todos los días, una escuela con computadoras y internet. Los jóvenes ya no se van a la ciudad en busca de oportunidades. Las oportunidades han llegado a ellos. Y en el centro de todo este cambio están 3 personas que aprendieron que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Mateo tiene ahora 13 años. Es el mejor estudiante de su escuela. Quiere ser médico para ayudar a su comunidad. Todos los fines de semana, Leonardo llega en su auto negro, pero ya no es el hombre elegante y distante que llegó hace 5 años. Ahora usa jeans y camisetas. Tiene callos en las manos de ayudar a construir casas para las familias del pueblo. Carmen, a los 72 años, sigue siendo el corazón de la familia, pero ya no tiene que preocuparse por el dinero o por el agua. Puede enfocarse en lo que siempre hizo mejor, amar sin condiciones. El domingo pasado, mientras los 3 almorzaban en el patio de la casa, Mateo les dio una noticia. Rubén sale de prisión el próximo mes. Leonardo y Carmen se miraron. Habían evitado hablar de Rubén durante todos estos años. ¿Cómo te sientes con eso, mijo?, preguntó Carmen. Mateo pensó por un momento. Creo que debería visitarlo. Leonardo se sorprendió. ¿Por qué? Porque él también necesita perdón, y porque creo que mi mamá habría querido que lo ayudáramos. Y así, la siguiente semana, los 3 fueron a la prisión. Rubén había envejecido mucho en 5 años. Tenía el pelo completamente blanco. Su cara mostraba el peso del arrepentimiento. Cuando vio a Mateo, comenzó a llorar. Perdóname, mijo, perdóname por todo el daño que causé. Mateo se acercó a él. Ya te perdoné hace mucho tiempo, Rubén, pero ahora tienes que empezar una nueva vida. No sé cómo, he perdido a mi familia, mi reputación, todo. Leonardo se adelantó. Todos merecemos una segunda oportunidad. Cuando salgas, hay trabajo para ti en el pueblo. Si quieres,
Rubén lo miró sin poder creerlo. ¿Por qué harían eso? ¿Por mí? Carmen respondió, porque el perdón no es solo para quien lo recibe, también es para quien lo da. Cuando salieron de la prisión, Mateo caminaba entre Leonardo y Carmen, tomado de las manos de ambos. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Le dijo a Leonardo. ¿Qué, hijo? Que al final, todos encontramos lo que estábamos buscando. Tú encontraste a tu hijo, yo encontré a mi papá, y mi abuela encontró la paz. Leonardo sonrió. ¿Y Rubén? Rubén va a encontrar su segunda oportunidad. Esa noche, mientras Leonardo ayudaba a Mateo con su tarea de matemáticas, el niño le hizo una pregunta. ¿Más? Papá, ¿crees que mi mamá puede vernos desde el cielo? Leonardo miró por la ventana hacia las estrellas que brillaban sobre San Miguel del Cerro. Sí, hijo, y creo que está muy orgullosa de la familia que hemos construido, porque al final, esta no era solo la historia de un niño que desapareció buscando agua, era la historia de una familia que se encontró buscando amor, era la historia del perdón que sana heridas que parecían incurables, era la historia de las segundas oportunidades que todos merecemos, y era la historia de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. En San Miguel del Cerro, donde alguna vez el agua era más valiosa que el oro, ahora saben que lo más valioso de todo es tener a quien amar, y tener quien te ame de vuelta. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra su camino a casa. ¿Qué te pareció este final? ¿Crees en las segundas oportunidades? Comparte tu reflexión en los comentarios. Dale like a este video si te emocionó, y suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo importante que es la familia, el perdón y la esperanza.